Good morning and welcome on this third Sunday after Epiphany. It's good to have you with us and for this bilingual Eucharist. And please, you will find the worship bulletin on our website, goodshepherdogden.org, and it has the service in both languages. So please join in the language of your choice during the service. Today, our distribution of communion will be between 12 noon and 1 p.m. And that's because at 10 o'clock this morning, we are having our annual meeting via Zoom. So please look up your email and to tune in to our annual meeting. Even if you're a few minutes late, do tune in to our annual meeting this morning. And we will now begin our service, and I hope everyone is well and that you are not too distressed by the continuing pandemic and numbers of those who are catching it and those who are dying it. Be assured that you are in our prayers every single day. Blessed be God, Father, Son, and Holy Spirit, and blessed be his kingdom, now and forever. Amen. Almighty God, to you all hearts are open, all desires known, and from you no secrets are hid. Cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Danos gracias, Señor, para responder precisamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo y proclamar las buenas nuevas de su salvación a todos los pueblos,
para que nosotros y todo el mundo percibamos la gloria de sus obras maravillosas, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. The first lesson is taken from the book of Jonah, chapter 3. The word of the Lord came to Jonah a second time, saying, "Get up, go to Nineveh, that great city, and proclaim to it the message that I tell you." So Jonah set out and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly large city, a 3 days' walk across. Jonah began to go into the city, going a day's walk. And he cried out, 40 days more, and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God. They proclaimed a fast, and everyone, great and small, put on sackcloth. When God saw what they did, how they turned from their evil ways, God changed his mind about the calamity that he had said he would bring upon them, and he did not do it. Lectura del libro de Jonás. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y se fue a Nínive, como el Señor lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande, pues para recorrerla todavía había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo el día, diciendo a las gran voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad grande y pequeños creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Tal vez Dios cambió de parte y se calme su ira, y así moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Palabra del Señor. Thanks be to God. The second lesson today is taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 7, beginning at verse 29. Brothers and sisters, the appointed time has grown short. From now on, let even those who have wives be as though they had none, and those who mourn as though they were not mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they had no possessions, and those who deal with the world as though they had no dealings with it. For the present form of this world is passing away. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo que quiero decir es esto: nos quedará poco tiempo, por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran y deben vivir como si nada fuera suyo. Los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos ha de terminar. Palabra del Señor. Thanks be to God. The Holy Gospel is written in the Gospel according to St. Mark, chapter 1, beginning at verse 16. As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you fish for people." And immediately they left their nets and followed him. As he went a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John,
who were in their boat mending their nets. Immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. Después que terminaron, metieron a Juan en la cárcel. Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y arrepiéntense con fe y con buenas noticias. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando las redes al agua. Les dijo Jesús, síganme y yo los haré a ustedes que sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y les dijo a su padre Zebedeo que dejaran la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Buenos días, como de costumbre, pues vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy. El Evangelio nos relata cómo Jesús comenzó a escoger sus primeros discípulos, quiénes serían sus fieles seguidores y que le acompañaría durante la vida y su ministerio en la vida terrenal del Maestro. Estos hombres serían más tarde los que formarían parte de los 12 apóstoles de Jesús. Los primeros apóstoles a los que Jesús llamó fueron Simón Pedro y su hermano Andrés. Después llamó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Los 4 eran pescadores. Cuando pasó Jesús junto al mar de Galilea y los llamó, estaban trabajando, haciendo lo que todos los días hacían, pescando y remendando sus redes. Debemos fijarnos cómo los llamó Jesús. Les dijo Jesús, síganme y yo los haré que sean ustedes pescadores de hombres. Hemos observado la prontitud con que respondieron a su llamado. Los 4 dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Incluso los hermanos Santiago y Juan dejaron a su propio padre, que se encontraba con ellos, haciendo el trabajo del diario vivir. No podemos pensar que siguieron a Jesús a ciegas, ni impulsivamente, o por ambición, o por salir de la rutina diaria. Estos 4 discípulos ya conocían al Maestro, ya conocían al Señor. Acordémonos que Juan Bautista ya les había hablado sobre el Mesías. Así que estos hombres se sentían atraídos por todo lo que habían escuchado de él. Así que cuando los llamó, no tuvieron ningún inconveniente en dejar lo que estaban haciendo para seguirle. A cada uno de nosotros, sin excepción, también nos llama el Señor y nos dice las mismas palabras: venid conmigo, seguidme, para escuchar el llamado de Jesús y poder seguirle, como lo hicieron los 4 discípulos. Es necesario desprendernos de las cosas materiales, porque de no ser así, no podremos seguirle con libertad. Seguiremos atados a las cosas de este mundo. Hoy en día en nuestra sociedad se nos presentan obstáculos. Estamos tan ocupados con las cosas de este mundo que ni siquiera escuchamos el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo cada día.
El llamado de Dios nos puede llegar a través de una persona, no solamente en la casa de Dios o en un retiro espiritual, sino en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra vida cotidiana, que cada día caminamos, que desempeñamos todos los días. Si vivimos en armonía con nuestro prójimo, seguramente no podremos escapar del amor de Dios y de su llamado. Este año que ha pasado, tuvimos un año difícil. Y aún en esos momentos difíciles pudimos salir adelante. Pudimos ser diferentes y tratarnos diferente. Porque sabíamos que solamente uniéndonos al amor de nuestro Señor Jesucristo podíamos llegar más lejos, poner nuestras metas, ayudándonos unos a otros, comunicándonos unos con otros. Jesús siempre y continuamente nos está llamando a amarnos unos a otros. Y es por eso que Jesús ahora se dedica a juntar esos discípulos. A través de los años, Dios nos llama para ser sus discípulos y sus discípulas, para seguir, para hacer su ministerio, para llegar y llevar su mensaje a todas las partes del mundo. Lo que Jesús dice hoy en el Evangelio, o nos dice en el Evangelio, es que tenemos que ser personas responsables, personas nobles y honestas, y sobre todo, personas que llevemos el amor de Cristo Jesús, que nos entreguemos a Él. Jesús puede transformar nuestras vidas, así como transformó las vidas de estos hombres pescadores que se dedicaban a pescar. Y Jesús los llama y les dice: síganme, porque yo los haré pescadores de hombres. Y a nosotros también nos llama cada día. Pero a veces nos hacemos, como luego decimos, sorditos, pensando que no escuchamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que Dios quiere que se cumpla su misión. Pero Él sigue llamándonos cada día. No nos deja, porque Él sabe que nosotros somos parte de ese reino y que estamos llamados a llevar ese reino de que nosotros prometimos, esa promesa que nosotros hicimos a través de nuestro bautismo, a llevar ese mensaje y ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos ponemos o reflexionamos un poco en el Evangelio, Jesús escogió a estos hombres sencillos porque sabía que eran buenos pescadores, porque tenían paciencia. Nosotros debemos tener paciencia para llevar el mensaje, para llevar el Evangelio. Para eso, para ser pacientes, para ser buenos ciudadanos, para ser buenos pescadores, necesitamos paciencia. Y Jesús conoce nuestro corazón y conocía el corazón de estos humildes hombres. Y si tenían la paciencia para pescar, tenían también la paciencia para llevar su mensaje. Nosotros, como mensajeros de la palabra de Dios, debemos tener paciencia al ir sembrando la semilla del Evangelio. Poco a poco nos daremos cuenta
que esa semilla va germinando en los corazones de otros hermanos y que de esa manera nuestro mensaje llegará a dar frutos tan grandes, porque estamos esparciendo esa semilla y no nos desesperamos. Tenemos que seguir adelante. No hay que esperar que el Señor nos llame por segunda vez, como lo hizo con Jonás, si nos acordamos. A veces es más fácil seguir nuestro instinto que seguir el llamado que Dios nos hace. Hay que seguir el ejemplo de los apóstoles, que sin pensarlo, sin poner pretextos, sin tener que decir, primero tengo que ir a pescar, primero tengo que terminar de remendar las redes y Señor, luego te seguimos. Ellos dejaron todo lo que estaban haciendo. Dice el Evangelio, incluso a su padre, para seguirlo. Y el padre no se opuso y les dijo, ay no, espérate Jesús, deja terminar de arreglar lo que estamos haciendo y mis hijos pueden seguirte. No, no se opuso, los dejó ir, porque sabía que iban a hacer unas buenas obras, las obras que nuestro Señor Jesucristo tenía para ellos. Nosotros hoy Jesús nos llama y nos dice, síganme. Y nuestro deber es seguirle. ¿Para qué? Para tener un mundo mejor en nuestro diario vivir. Seguir a Jesús es amor, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos tiene paciencia y nosotros tenemos que tener paciencia con los demás, ayudándolos, animándolos, hablándoles de la palabra de Dios, hablándoles del Evangelio, siendo pacientes y siendo buenos pescadores, pero pescadores de la palabra de Dios, pescadores de su mensaje, pescadores de su amor. Y ese amor se va convirtiendo en algo grande, en algo precioso. Y de esa manera podemos amarnos unos a los otros, como Dios nos ama. Así que sigamos a Jesús, escuchemos su llamado para nosotros poder llamar a otras personas a que se acerquen al reino de Dios, a que se acerquen a conocer a Dios. Y de esa manera nosotros nos sentiremos que hemos colaborado un poco para que ese reino se expanda hasta los más lejanos de nuestras tierras. Que Dios, ya en este tercer domingo después de Epifanía, nos anime para seguir adelante y para seguir con esta celebración, para mantenernos alertas y con los oídos abiertos para escuchar cuando Dios nos llama a seguirle. Amén. Lord, for thy tender mercy's sake, lay not our sins to our charge, but forgive what is past, and give us grace to amend our sinful lives, to decline from sin, and incline to virtue, that we may walk, that we may walk, that we may walk,
that we may walk with a perfect heart, with a perfect heart before thee now and evermore. That we may walk, that we may walk, that we may walk, that we may walk with a perfect heart, with a perfect heart before thee now and evermore. Amen. 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 Let us join together in the words of the Nicene Creed. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became incarnate from the Virgin Mary and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. You need to do the prayers. Prayers of the people, version 3. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad, que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de su palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos, que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia, que sean librados de tus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor, que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. En este día pedimos nuestras oraciones por la señora Alicia, por don José, por doña Lidia, por Marisela, por Nina, pedimos nuestras oraciones por Green, por Arieles y su bebé, por Leslie y su bebé, por Marisol, por Lupe, Jackson, Brian, Roland, Tom, Michael, Stephanie, Tenny, Marnie, Jody, Taylor, Marie, Roy, Stephen, Marilyn, Mel, Lisa, Rafe, Barbara, Robert, Rachel, Karen, Sock, Tori, Alice,
Diane, Yvonne, Betty, Catherine, Chad, Ellen, Phil, for all others that we know that are in need of our prayers at this time. Heavenly Father, you have promised to hear what we ask in the name of your Son. Accept and fulfill our petitions, we pray, not as we ask in our ignorance, nor as we deserve in our sinfulness, but as you know and love us, in your Son, Jesus Christ, our Lord. Amén. Amen. Let us confess our sins against God and our neighbour. Most merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbours as ourselves. We are truly sorry, and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your name. Amen. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amen. La paz del Señor sea siempre con ustedes. And also with you. And also with you. Llenan al Señor la gloria debida a su nombre, entren a su presencia trayéndole ofrendas. Mystery of this water and wine, may we come to serve in Christ's divinity as he shed in our humanity. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give thanks and praise. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, creador de cielo y tierra, porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y para hacernos herederos de la vida eterna, para que cuando vuelva en poder y gran triunfo a juzgar al mundo, nos gocemos contemplando su manifestación sin temor ni vergüenza. Therefore we praise you, joining our voices with angels and archangels, and with all the company of heaven, who forever sing this hymn to proclaim the glory of your name.
Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caemos en pecado y quedemos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió su brazo sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, en sacrificio perfecto por todo el mundo. On the night he was handed over to suffering and death, our Lord Jesus Christ took bread, and when he had given thanks to you, he broke it, and gave it to his disciples and said, "Take, eat. This is my body, which is given for you. Do this for the remembrance of me." After supper, he took the cup of wine, and when he had given thanks, he gave it to them and said, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this for the remembrance of me." Therefore we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión. Te ofrecemos estos dones. Sanctify them by your Holy Spirit, to be for your people the body and blood of your Son, the holy food and drink of new and unending life in him. Sanctify us also, that we may faithfully receive his holy sacrament and serve you in unity, constancy, and peace. And at the last day, bring us with all your saints into the joy of your eternal kingdom. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él y con él y en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. And now, as our Saviour Christ has taught us, we are bold to say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Alleluia, Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast. Alleluia. The gifts of God for the people of God. Take them in remembrance that Christ died for you, and feed on him in your hearts by faith with thanksgiving.
keep you in eternal life. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you, remain with you, and with all whose lives you touch, this day and forevermore. Amen. Amén. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.